Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de cada miércoles a la mañana, mediodía, de análisis en vivo, donde vamos a estar repasando los principales eventos del día desde el punto de vista fundamental y técnico, ¿sí? Para poder establecer una mejor estrategia y un análisis más completo y en profundidad. Mi nombre es María Emilia Jiménez, voy a estar explicándoles la parte fundamental en esta primera parte y después en la segunda mi compañero Orlando Sivira va a estar dando la parte más técnica. Bien, vamos a empezar entonces con esta primera sección para introducirnos un poco en los principales eventos que están teniendo lugar en los mercados en esta jornada. Vamos a utilizar para esto este boletín, ahí ven la fecha, 15 de septiembre del 2021, es el boletín de hoy. Estos boletines los pueden tener de forma gratuita en el caso de que estén suscriptos. Si no lo están, en breve les muestro cómo hacerlo, porque son gratuitos y los reciben a diario en su mail. Son distribuidos por New Capital Securities, ¿sí? Aquí en la sección introducción tenemos las noticias que son más relevantes en el día, las que tienen un impacto más generalizado. Y también acá abajo están los principales eventos económicos de nuestro calendario, obviamente aquellos que tienen un mayor impacto en las divisas o en los mercados. Están resumidos entonces los más importantes, que son sobre los que tenemos que prestar mayor atención. Bien, vamos a empezar entonces hablando de estas noticias que están aquí. Así vemos cuáles son los impactos que estas mismas producen en los mercados. Bueno, vemos que las acciones europeas, que es el mercado que abre anterior al americano, más o menos en horario argentino debe ser 5 de la mañana, que abren 5 o 6, es decir que en el horario de Perú, más o menos entre las 3 y las 4 de la mañana, ¿sí? Así que es de madrugada cuando empiezan a abrir los mercados europeos. El día de hoy estaban cayendo al inicio de la jornada, vamos a ver cómo se están comportando ahora, ya más con las horas que han pasado, y esto debido a las preocupaciones de la desaceleración económica que está teniendo China, y también a la creciente inflación de Reino Unido, que mantiene a los índices bajo presión. Recordemos que estamos en una economía globalizada. Entonces, lo que pasa en los demás países repercute en algunas economías, y sobre todo en sus bolsas. Aparte, China es una de las economías más fuertes del mundo, así que hay que estar muy pendientes de lo que va pasando con ella. Y justamente acá tenemos la noticia que habla de China en específico, donde dice que se ralentizó su economía aún más en el mes de agosto, ¿sí? Obviamente la presión va sobre las medidas de confinamiento, que es algo que ya les he mencionado, por qué genera ese atraso en el crecimiento, por qué lo detiene. Y además, ya esto ya es algo más particular de China en específico, son todas las medidas que han adoptado para mantener bajo control los problemas de crédito en el país. China tiene una forma de gobierno que trata de controlar varios aspectos, y ha generado varias prohibiciones, ¿sí? Y obviamente esto va impactando en el crecimiento también. Pero esto, como les digo, ya es más particular de la forma de gobierno que tienen en el país. Pero el tema de los confinamientos y demás, y la ralentización que estos producen en la economía, ya es algo mucho más generalizado. Pero si China, al ser la economía
una de las más grandes del mundo, entra en una situación de vulnerabilidad o está demostrando que su crecimiento no es el esperado, afecta muchísimo a los demás países. ¿Mm? China es una de las que más demanda metales preciosos. Si a esta economía le va mal, entonces seguramente no estará comprando tantas materias primas. Y los países que se la venden también sufrirán la consecuencia. ¿Mm? Dentro de una economía, nosotros tenemos, en una economía globalizada, tenemos los países que son los productores, ¿sí? De algún material, alguna materia prima en general, cualquiera. Puede ser oro, petróleo, soja, algodón, cacao, etc. Tenemos un país que produce ese activo y obviamente lo vende a un país que sería el comprador, ¿sí? Vende sus activos. Y obviamente el país productor, a cambio de esa venta que hace, recibe dinero. Le entra dinero a su economía, pero es un dinero que entra de afuera. Entonces esas ventas, ¿sí? Se llaman exportaciones, ¿sí? Exporta su producto a otro país, a cualquiera, y recibe dinero. El tema es que recibe ingresos que están fuera de lo que es su propia economía, de lo que ellos mismos producen. Entonces este ingreso de dinero, de divisas, fortalece, ¿sí? La economía, sumado a que para producir y vender esos productos tienen que contratar personal, las fábricas, los empleados y demás. Entonces genera empleo. Si el país comprador, que en este caso sería China, en el caso que dijimos de las materias primas, y China tiene un problema en el cual su economía se empieza a contraer, no solamente las consecuencias negativas las vive China como país, sino que los países que le venden productos también se ven eh, con una consecuencia negativa. Y esto fue parte de lo que sucedió entonces con el comienzo de la crisis. Estamos en un mundo globalizado donde casi todos los países compran y venden algo entre sí, ¿sí? Eso es una economía globalizada. El país A le vende un producto a B, el país B le vende un producto a A, después a C, al país D, al país F, etcétera, etcétera, ¿sí? Se forma una red de comercio. Y obviamente el tema de la pandemia y el tema de los confinamientos al inicio fueron dejando, quebrando estas relaciones. Obviamente nunca se terminaron de quebrar por completo, pero sí los flujos de compras y ventas sí se vieron reducidas un poco. Y ese fue el inicio que tuvieron las materias primas con un precio bastante debilitado que, bueno, después ya se fue fortaleciendo cuando se fue recuperando. Entonces esto ténganlo en cuenta, ¿sí? La economía china ahora está mostrando signos de ralentización, ¿sí? Y es por eso que las acciones europeas, como lo que leíamos recién, se mantiene un poco débil. Y aquí, en esta tercera noticia, habla de las acciones mundiales, ¿sí? Se relajaron, es decir, que cayeron. ¿Por qué? Por los datos chinos débiles, ¿sí? Y que estos ensombrecen la recuperación económica, ¿sí? Entonces, como verán, el resto del mundo se ve perjudicado porque una de las economías más grandes del mundo está mostrando una desaceleración, ¿sí? Y el motivo en el cual se van perjudicando otros países que no son el principal, que es el que tiene el problema, es por esta dependencia de comercio que hay entre todos, ¿sí? Entonces, esto también influye a las materias primas en cuestión que quedan en el medio. Un consejo que les doy, si a ustedes les gusta operar materias primas a menudo, la que sea, por ejemplo, si a ustedes les gusta el oro, o como les decía, les gusta la cocoa, o
el cobre, el que sea, sí o sí tienen que buscar, que investigar cuáles son los principales países que lo producen y cuáles son los principales países que lo compran a la materia prima en cuestión. ¿Mm? Una vez que identificaron el país o los países que son los mayores productores del mundo y él o los países que son los mayores compradores del mundo, fíjense cómo está la evolución de la economía de cada uno de ellos. Y en base a esto van a poder ver entonces, desde un punto de vista fundamental, cuál sería el destino en el largo plazo de cualquiera de estas materias primas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el problema lo tiene el país que compra la materia prima en cuestión, ¿sí? Este país X no está pudiendo comprar la suficiente cantidad de materia prima porque no tiene dinero. ¿Por qué? Porque está en una crisis. ¿Por qué? Porque tiene un problema económico serio. No está pudiendo comprar la cantidad de siempre. ¿Esto qué significa? Que la demanda de ese activo en cuestión va a caer. Si la demanda cae, el precio de esa materia prima está condenada a caer. ¿Sí? Ahora, si el problema lo tiene el país que lo produce, no está pudiendo producir a la misma cantidad que necesita y no puede abastecer la demanda mundial, ¿qué significa? Que la oferta se va a reducir, pero la demanda al mantenerse estable, ¿sí? ¿Qué significa? Que el precio de ese activo va a subir, porque la oferta no es la suficiente como para satisfacer a la demanda. ¿Mm? En el caso de que el problema lo tenga el país productor de ese activo en cuestión. ¿Sí? Así que este es un tip muy importante para aquellos que operan alguna materia prima. En particular, investiguen siempre país productor, país consumidor, cómo se encuentran y puedan determinar desde un punto de vista fundamental muy sólido la perspectiva a largo plazo del activo en cuestión. ¿Sí? Bien. Bueno, me fui un poquito por las ramas, pero les quería explicar esto, ya que estábamos hablando de China, que tiene esa característica de ser un país que demanda muchos activos, ¿sí? Sobre todo materias primas. Pero bueno, hay que ver un poquito más allá, siempre hay que investigar más. Bien, entonces en general estas han sido las noticias que han impactado más durante el día de hoy. Y otra, ¿sí? Estas más que todo están todas hablando más o menos de lo mismo, de China, nada más que lo ve desde un punto de vista del mundo, desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista de China en particular. Y ahora vamos a ver esta segunda noticia que está aquí, que habla específicamente del dólar, que ha entrado en un rango el día de hoy, si lo comparamos con otros activos en cuestión, con otras divisas, en este caso. Y esto se generó después de las cifras de inflación de Estados Unidos, que han salido más suaves de lo esperado, de lo que eran las expectativas. ¿Sí? Se esperaba, y es lo que se viene esperando desde hace tiempo, que la inflación suba, ¿sí? La inflación de Estados Unidos. ¿Por qué? Debido a todas las políticas monetarias que tienden a que esto sea el resultado. Pero los últimos datos que tuvimos en el calendario fundamental de ayer es que la inflación ha caído levemente. Entonces, esto le quita un poco de presión a la Reserva Federal, ¿sí? A tener que tomar medidas de quitar un poco los estímulos. Mientras la inflación esté controlada o esté bajando, es como que les da más lugar para actuar y más lugar para mantener los estímulos por más tiempo. Entonces, esto de cierta forma genera que el dólar tenga un movimiento bajista desde lo fundamental. ¿Sí? Así que más o menos este es el panorama que tenemos el día de hoy. Vamos a ver qué eventos fundamentales tenemos. Se publicó acá la inflación de Reino Unido,
que la menciona por acá, a la noticia que dice que hubo un aumento en los precios. Ahí vamos a ver cómo salió la inflación el día de hoy. Ahí se las voy a mostrar. También se mostró la producción industrial de la zona euro, el IPC subyacente mensual, que es la inflación excluyendo activos que son más volátiles, como los alimentos, por ejemplo, de Canadá, los inventarios de petróleo de Estados Unidos, y después tenemos el PBI y el cambio de empleo de Nueva Zelanda y Australia. Pero vamos a ver ahora cómo salió la inflación de Reino Unido. Y acá la tenemos, ¿sí? Esta es inflación anual. Vean que tiene 3 cruces, 3 estrellas, que significa que es un evento de mucha importancia. Y vean que la inflación anterior anual era del 2%, en la medición que se hizo anteriormente. Esta es de agosto, ¿sí? Es anual, pero es anualizada, que significa que se mide desde agosto del año pasado hasta agosto de este mes. La anterior medía desde julio del año pasado hasta julio de este año, ¿sí? Y así, desde un año a otro, desde comparando los meses. Entonces, la inflación del periodo actual era del 2%, se esperaba que subiera, ¿sí?, a un 2,9, pero se fue a un 3,2. Verán que el número sale en verde. No significa o sea, no significa que porque sea verde haya que comprar o sea un resultado bueno. Está en verde porque es mayor al número que se esperaba. Aparece en negro cuando es igual, 0,6, 0,6, y aparece en rojo cuando es inferior a lo esperado. Pero esto no es un semáforo de que porque sea verde es bueno y porque sea rojo es malo. No, es simplemente que muestra si es igual, superior o inferior a la previsión, nada más. ¿Sí? Así que les digo esto para que no lo confundan. Pero evidentemente esta inflación no es buena porque, más allá de que no es tanta, pero es un ritmo de aceleración con respecto al último periodo bastante grande. Así que hay que seguir de cerca, ver si esto no se continúa acelerando tanto, porque ahí ya entraríamos con algún dilema. Y Reino Unido quizá se acerque a una posición muy parecida a la de Estados Unidos, en la que si se les va la inflación de las manos, seguramente tendrán que empezar a subir la tasa de interés. La tasa de interés actual del Reino Unido, la tengo por acá, acá está, como verán, es del 0,10. La próxima revisión, la próxima reunión de política monetaria, donde se va a discutir la tasa de interés nuevamente, va a ser el día 23 de este mes, 23 de septiembre. Así que aquí vamos a ver si realmente cuáles son las perspectivas. Todavía la inflación está muy lejos como para generar una subida de tasas, pero hay que estar pendientes de qué dicen, porque efectivamente esto va a dar un impacto sobre la libra. Y acá tenemos la próxima reunión de la Fed, es el día 22, el día anterior. Y como verán, las tasas se encuentran entre el 0 y el 0,25. Y como la inflación salió por debajo de lo esperado, no hay muchas posibilidades de que realmente esto cambie. Y acá tienen entonces las tasas de cada una de las monedas principales, ¿sí?, con la fecha en la cual se discutirá nuevamente, ¿sí?, con los miembros de cada banco central, sobre el futuro de estas tasas, sobre el futuro de la economía y sobre el futuro de las políticas monetarias que cada uno esté utilizando para su situación en particular. Así que estos más o menos son los datos de hoy. Los datos de ayer se los muestro rápidamente porque en realidad esto ya lo hablé en el seminario de anoche, ¿sí?, que es esta es la inflación o IPC subyacente mensual en Estados Unidos de agosto, y este es el anual, ambos subyacentes. Como verán,
el anterior era de 4.3, se esperaba que cayera a un 4.2, pero llegó a un 4. Y el mensual estaba en un 0.30, se esperaba que se mantuviera de la misma forma, pero está en un 0.1. Y acá sí vemos la inflación mensual, no la subyacente, sino la que incluye todos los activos. En general, también vemos lo mismo. Del 0.5 nos vamos a un 0.3. ¿Sí? Entonces, sea cual sea la inflación que veamos, subyacente anual o mensual, eh, la que incluye todos los activos, se ve este patrón de una disminución de la inflación. ¿Bien? Vamos a ver cómo todo esto ha impactado a los mercados bursátiles. Por lo que leíamos en las noticias recién que nos muestra el boletín del día de hoy, el impacto no era tan positivo. Ahora yo les estoy explicando el porqué de todo esto. Vamos a ver entonces los gráficos. A ver, acá tengo el Standard & Poor's 500. ¿Sí? Ya venía con toda esta caída y el día de hoy se han mantenido lateral. ¿Sí? Pero obviamente, si esto no recobra fuerza, ahora lo más seguro es que caigamos a este soporte. ¿Sí? A ver. Bueno, acá hay un soporte un poquito más arriba, que sería acá, y es por eso que el precio ha frenado aquí. Sería un soporte interno, digamos, uno secundario. Pero bueno, como verán, el efecto de las bolsas ha sido bajista. Acá lo interesante, más allá de esto, es marcar una resistencia para poder establecer algún punto importante. Y aquí quiero ver, me parece, estoy encontrando una línea de tendencia, a ver si lo puedo dibujar bien, si realmente está o si no. Y sí, tenemos una línea de tendencia. Para aquellos que no saben lo que es una línea de tendencia, les explico muy brevemente. Una línea de tendencia es la que marca la aceleración de un movimiento. ¿Bien? Este movimiento viene con una caída. Y esta línea está marcando el ángulo de aceleración que tiene esa caída. Supongamos que el precio empieza a desacelerar esa fuerza. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a ver. Vamos a detectar que hay un rompimiento o que el precio pasa para la otra zona. ¿Sí? Esto se va a ver particularmente cuando el precio empieza a lateralizar. ¿Sí? A ver, voy a limpiar un poco la imagen. Un momentito. Cuando ustedes empiecen a ver si esto empieza a lateralizar, ¿sí? Así, significa que se está perdiendo la fuerza y que lo más probable es que el precio aumente. ¿Sí? Y ya si rompe, obviamente la aceleración de esta tendencia bajista cambia. Estas líneas de tendencia suelen tener una muy buena inclinación. Es más, mientras más inclinadas sean, mejor. Es decir, si es alcista, que sea bien inclinada, si es bajista, que sea bien inclinada, porque da los mejores puntos de referencia para una operación. Es más, no importa la temporalidad en la que se den. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, quiero dibujar alguna que hayamos visto por acá. Esta de acá. ¿Sí? Ahí tenemos una, más o menos. Un ejemplo, a ver, ahora la voy a dibujar mejor. Ahí. Vean qué empinada que es. ¿Sí? Acá está este soporte, acá este, toca acá de vuelta, aquí y acá ya empieza a romper y se mantiene lateralizando, pero sí el precio cae. No duró mucho, pero terminó cayendo, ¿sí? Que es lo importante. Y podemos buscar un montón de otras. El tema es que no siempre surgen desde el origen. Esta, por ejemplo, acá tenemos esta que contiene.
todo esto. Acá se produce el rompimiento, el precio vuelve a subir, pero cae y hace la venta. Y acá termina haciendo los llamados pullbacks, y después vuelve a caer. ¿Sí? Estas son un poco más difíciles de dibujar porque ya sería para un ojo mucho más entrenado y hay que saber detectarlas bien y tienen que ser bien, bien inclinadas para mayor efectividad. Por ejemplo, esta inclinación ya no nos sirve. Está demasiado lenta. Pero, por ejemplo, algo como esto, ya sí, lo estoy dibujando muy así nomás. Bien, algo así sí nos sirve. Bien. Así que tiene que ser bien, bien inclinada y nos muestra una aceleración del precio en un marco de tiempo que suele ser bastante pequeño. Así que muestra bien los giros para que ustedes puedan actuar. Bien, voy a dejar esta de acá. La quiero dejar. Porque vamos a ver si realmente el precio con el correr de las horas o de los días pierde esa aceleración. Por el momento ha rebotado aquí, no es signo de nada, pero vamos a estar trabajando y ver qué sucede más adelante con respecto al Standard Poor's, que vemos que cumple específicamente con estas caídas en el día de hoy debido a las noticias que estábamos viendo. Si vemos el Dow Jones, también tenemos una caída desde este punto de acá arriba, que era lo que estábamos trabajando, esperando aquí un rompimiento para la compra, no se dio, el precio cayó, hizo pullback a un nivel anterior y ya no ha parado de caer, y aquí ha frenado justamente en un doble suelo que lo hace con este soporte de acá. Podemos dibujarlo a ese doble suelo para tenerlo de referencia, simplemente, y porque es bueno las nuevas estructuras que se van dando tenerlas registradas. Bueno, más o menos ahí, ahí la voy a poner derechita a la línea, copio y pego el precio y listo, ¿sí? Ahí estaría. Esto está haciendo entonces el Dow Jones. Y el Nasdaq también está con una caída, ¿sí? Vamos a ver acá, no llega a ser un doble suelo, todavía le falta. Y tampoco llega a ser tan claro aquí un pullback, digamos, a esta resistencia de aquí. Acá también parece que hay una aceleración. Obviamente no es esta, ¿sí? Sino que se da más acá. Vamos a ver si coincide, si no, la sacamos. Esa de ahí. Pero es muy sutil. Hay que apretarla bien al precio, porque ya si vemos que empieza a romper hacia arriba, nos dice que toda esta aceleración bajista puede estar llegando a su final. Y obviamente son operaciones que hay que hacerlas rápido. Bien. Pero bueno, no los quiero confundir con esto, es la primera vez que lo menciono. Lo vamos a tocar más adelante, no lo operen ahora, porque como les digo es algo más avanzado. Simplemente les hago la introducción teórica y quizá más adelante lo podamos ver con más profundidad. Pero bueno, las bolsas efectivamente están con este comportamiento. Vamos a ver las bolsas europeas, cómo han abierto el día de hoy, cómo han cotizado. A ver, acá llegamos CAC 40, vemos que está bajista, acá se ve la última vela, esta es el índice de Francia, vamos a ver el alemán, el DAX, ¿sí? También caída. Estas estructuras las vamos a sacar, ya las habíamos visto y vemos que el precio ya no las está respetando, ¿sí? Así que no tiene sentido que las tengamos acá. Vemos entonces aquí esta caída con estas dos velas últimas. El IBEX, también vemos acá toda la caída, vemos que Europa ha estado mucho más golpeada y el índice de Reino Unido también vemos que está con la caída. Así que en definitiva, las bolsas del mundo están sufriendo el día de hoy
estos datos chinos que nos hacen temer por una recuperación global, ya que estamos en un mundo globalizado donde lo que le pasa a uno es totalmente importante de lo que le pasa al otro. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente el dólar, para tocarlo un poquito. Como veamos, actualizamos con respecto a lo que pasó ayer. El dólar estaba más o menos por acá subiendo, ha vuelto a caer, pero ha vuelto a rebotar específicamente ¿dónde? En la misma línea. ¿Sí? Ahí le voy a acomodar un poquito más. Ahí. Vuelve a rebotar. Bien. Se mantiene estable y esto es ya una consolidación. La consolidación tiene la resistencia, que sería la parte baja de esta zona, y el soporte, que sería esta línea. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa actualización del dólar. ¿Y qué pasó con respecto al oro? Que es el activo que es totalmente dependiente del dólar. Ven que ayer habíamos visto el rompimiento y hoy cayó un poquito. Y vean que no solamente el oro está cayendo, sino que el dólar también tuvo esa caída, más allá de que ahora se está recuperando, pero los mercados están bastante extraños. No hay una correlación muy clara con respecto al oro, ¿sí? Y eso vamos a tener que estar muy pendientes de cómo evoluciona. Acá subí en mi cuenta de Instagram, Emilia-Trader, hace un rato nomás, este video corto que habla sobre los fundamentos que hacen mover al oro hacia arriba o hacia abajo. Si ustedes quieren profundizar sobre estos factores, véanlo por acá. Todavía no está en YouTube, se va a estar subiendo más tarde, pero lo pueden ir viendo por acá. Bien. Les muestro un poco más del boletín, ¿sí? Más abajo tenemos el resumen del mercado de commodities, el resumen del mercado de acciones, lo mismo con el de divisas. Y más aquí abajo tenemos las noticias con los análisis de cada uno de los activos, ¿sí? Se analizan 15 a diario. En cada análisis se incluye el gráfico, como ustedes lo están viendo por acá. Cuando hay flechas verdes, significa que se esperan compras. Cuando hay flechas rojas, significa que se esperan ventas, caídas, cortos, largos, como quieran decirle. Aquí están todas las noticias que tienen un impacto directo sobre el activo en cuestión. Y más abajo están las señales con puntos específicos de compra o venta para que ustedes tomen de referencia. Bien. Y el día de hoy se ha analizado en particular el oro, el aluminio, el cobre, en materias primas, en acciones, el Lilly, Walmart, Oracle, Facebook, Johnson Johnson y Pfizer. Con respecto a las divisas, vimos euro-yen, libra neozelandés, neozelandés-yen, dólar-yuan, el dólar contra la moneda de Hungría y el dólar contra la lira turca. Así que tenemos varios activos trabajados en esta jornada. Más aquí abajo tienen un resumen de los servicios que brinda New Capital, como asesoría y educación financiera, y algunos de los cursos más interesantes. Aquí, por ejemplo, el examen CFA nivel 1, que es para prepararse para rendirlo, taller práctico de criptomonedas, análisis técnico, gestor de mercados financieros o valorización de empresas, entre otros. Si ustedes todavía no tienen este boletín disponible, no lo han solicitado, les digo cómo hacerlo. Ingresan aquí a la página de New Capital, newcapitalsecurities.com. Ahí les copié el link en el chat. Voy a cerrar aquí este chat que ustedes tienen disponible en el caso de que deseen hacer alguna pregunta. Vamos a ver entonces a buscar la parte de los registros. Vamos a venir más acá abajo. Aquí donde dice suscripciones,
reportes diarios, tienen este formulario que ustedes completan, le dan clic al botón enviar y ya quedan registrados para recibir el boletín a diario. Y aquí a la derecha solicita tu cuenta demo, también completan los datos, dan clic al botón enviar y les llegará un mail con un link para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma MetaTrader 4 en su computadora, que es muy interesante que la tengan para poder entonces ver todos los días los gráficos, hacer actualizaciones de precio y demás, ¿sí? Es muy importante que la tengan y la vean a diario. La cuenta demo es una cuenta gratuita y es una cuenta para simular, ¿sí? Ustedes pueden simular operaciones para ir entrenándose para futuro, ¿sí? Para tener más conocimiento, ¿sí? Acá tienen información sobre New Capital Group y el resto de empresas que lo integran. Aquí más cursos interesantes para que puedan ver. Y aquí está el área de los seminarios semanales, donde dando clic al botón regístrate, esperan a ver cuál sería el próximo y se registran para poder participar. El último que tuvimos fue este, 14/9, el día de ayer, de análisis de mercados financieros, que como les decía, aún no lo tengo disponible en mi cuenta de YouTube, pero seguramente en un ratito ya va a estar subido y listo. Aquí tenemos el de el jueves anterior, y este que habla sobre el PBI, sobre las consolidaciones, sobre las zonas de origen. Estos que tienen así este diseño con letras fucsias y verdes, son videos cortitos, como verán, son clips, ¿sí? Que son parte de los seminarios, pero con temas particulares, temas bien puntuales que es interesante que los vayan viendo porque les va a ayudar a trabajar aquellos puntos más específicos, ¿sí? Y bueno, el último que tengo que subir, como les decía, que ya está disponible acá en Instagram, es este de los fundamentos del oro, que si a ustedes les gusta mucho este activo, es indispensable que tengan todos estos factores ya sabidos para poder aplicarlos en algún análisis que ustedes vayan a hacer sobre este metal precios. Bien. Vamos a ver un poco más de activos. Vamos a seguir con nuestro análisis. A ver, vamos a ver la plata. Bueno, vamos a ver qué tenemos de vuelta, porque en realidad este gráfico lo venimos trabajando hace bastante. Acá tenemos un soporte. Ahí. Y aquí ya se está generando una consolidación. ¿Bien? Así que esto, ¿qué significa? Que en el caso de que tengamos un rompimiento hacia arriba o hacia abajo, sería la dirección que el precio tomaría. Y aquí pareciera ver que tengamos una aceleración, pero ven que está justo coincidiendo ahí. Voy a ampliar. Y por el momento coincide. Bien, ¿qué sucede aquí cuando se encuentran una aceleración con una consolidación? Quizás yo veo un rompimiento hacia arriba de la línea de la aceleración, pero el precio rebota en la resistencia de la consolidación y cae. Obviamente, si lo operan en segundos, le pueden sacar la ventaja. Pero tenemos la resistencia de la consolidación desde el punto de vista técnico que le da un factor de riesgo increíble al rompimiento. Es decir, que si ustedes operaran con rompimiento, deberían ver el rompimiento de ambos niveles para realmente tener una confirmación más precisa. Esa sería la forma más correcta en este caso. Entonces, por eso tiene esta complicación, porque necesitamos que se rompan las dos cosas. Aunque esta aceleración es un poquito lenta, no es tan buena como podríamos esperarlo, pero es muy interesante de ver. Tuvimos aquí una que fue ultra rápida, marcada por estos tres. Ven cómo coincide, arriba 1, acá 2, acá 3. Y en el momento de que rompe,
el precio ya empieza a subir, más allá de que después baja, pero hace un doble suelo acá y vuelve a subir. Lo importante es que a partir de este rompimiento el precio generó una tendencia alcista y acá tenemos una aceleración bien fuerte. ¿Sí? Y bueno, esos son algunos ejemplos. Y de paso les voy dando la introducción a este otro patrón de precio, que son las líneas de tendencia, que lo vamos a ir profundizando más adelante, porque es un patrón más, como les decía, más avanzado. Bien, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda de lo que hemos mencionado? Cualquier cosa, por supuesto, pueden preguntar. Recuerden seguirme en mi Instagram, Emilia-Trader, en mi Facebook, Emilia Jiménez Trading, es una fanpage. Bien. Aquí más que todo subo noticias, así que tienen aquí para leer esta, que habla de los 5 puntos claves en la sesión de hoy. Y como verán, la ralentización en China está acaparando todas las miradas. Si la abrimos rápidamente, no la vamos a leer completa por una cuestión de tiempo, pero pueden ver cuáles son los 5 factores claves de hoy, de esta sesión en particular. Acá hace una introducción, pero habla, aquí en la primera noticia, habla que el COVID golpeó a la economía china en agosto. Acá habla de cómo fueron las ventas minoristas, cómo está la economía y demás, las cifras de producción, después ustedes léanlo con tranquilidad. Después está Evergrande, no sé cómo se pronunciará. Esta es una empresa china, y acá habla cómo se ha comportado esta empresa también, muy vinculada a la noticia anterior. Después, las bolsas apuntaban al inicio a una apertura alcista, pero vemos que sucedió lo contrario, aquí explica un poco. Después habla de los precios de energía en Europa que están registrando máximos. Y por último habla del petróleo. Así que léanla después con tranquilidad, más allá de que dimos una introducción de cuáles eran las noticias más relevantes, pero obviamente la desaceleración en los datos chinos es el titular del día, y que ha generado que los mercados tengan estos movimientos como los hemos visto recién. Y por último, mi última red es mi canal de YouTube con el mismo nombre que el de Facebook, donde subo todos los videos de cada seminario y estos clips cortos para que ustedes aprendan un poco más sobre algún tema interesante que ya hemos venido desarrollando. ¿Sí? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, entonces eso sería todo por mi parte. Los voy a dejar entonces con mi compañero Orlando. A ver, me fijo si está por acá. Acá está. Y bueno, los dejo con él para que profundicen entonces la parte técnica. Muchas gracias. Listo, Emilia. ¿Qué tal, equipo? Muy buenos días. Bueno, ya luego de esta sección fundamental que vimos con Emilia, vamos a pasar a la estructura de análisis técnico de cómo se pudo haber operado hoy, o mejor dicho, darle un sentido a las operaciones de hoy. Recuerden que la manera en la cual buscamos entradas diarias viene siendo a través de esta página que se llama Forex Live. Con esta página Forex Live pueden apoyarse para buscar una sección que se llama Session Graphs. ¿Okay? Se van acá a este punto Session Graphs y pueden básicamente ver cuáles son los pares de que en la sesión de Europa estuvo más fuerte y más débil también. Fíjate que en este caso el yen japonés lideró la sesión, mientras que el Audit y el NZD se atrasaron en el día. ¿Okay? Con estos pares también nosotros pudiésemos operar. ¿Okay? Pero para tener el sentido, el raciocinio iniciando con este tipo de estrategias, tenemos que trabajar solamente con los pares que estén más fuertes en la sesión y, como no, con el euro y con la libra. Recuerden que esos pares son
pares que buscamos operar diariamente, ¿ok? Ya que cuando entra la sesión de Nueva York, cuando entra América, que viene siendo a las 8 de la mañana Perú, 9 de la mañana Venezuela, es donde ocurre la mayor volatilidad del mercado, ¿no? Donde también se puede visualizar que hay mayor participación en el mercado. Diversos traders alrededor del mundo buscan esas horas para operar. Entonces, por ende, nosotros también debemos de trabajar esos periodos de tiempo porque los patrones de velas y patrones gráficos que se presenten en ese rango de tiempo, lógicamente se va a cumplir, ¿ok? Y ya vamos a ver en, en gráficos, ¿no? Recuerden que siempre tenemos que trabajar el índice del dólar de XY, como muy bien lo pudo mostrar Emilia. Por el momento se encuentra en una recuperación. De hecho, había formado un patrón en 4 horas para una finalización de esa tendencia y está intentando recuperarse, ¿no? Eso, claro, cuando lo vemos por 4 horas y estamos buscando un estilo de trade, digamos, más un poco a largo plazo. De esta manera en la cual les estoy enseñando es para entrar y salir del mercado básicamente a la hora, a las 2 horas, dependiendo de cómo se comporte el mercado, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería acá? Bueno, fijémonos que el mercado que está liderando viene siendo el yen japonés. Vamos a buscar nosotros el índice del dólar y vamos a ver cómo en este caso estaba comportándose el índice del dólar antes de las 8 de la mañana. Fíjate que esta vela que está acá, esta vela verde, acontece una vela de las 8 de la mañana. Fíjate el horario que sale abajo. Luego acá vemos que el mercado básicamente viene de una finalización de una tendencia alcista, ok, se consolidó el mercado, formó una especie de double top y nos da caída de mercado. Ya al darnos caída de mercado, nosotros debemos de pensar dos cosas para operar en la mañana, ¿no? Recuerden que estamos operando ya a partir de desde las 7 de la mañana, ya estamos viendo gráfico, obviamente esto aún no ha ocurrido, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos e interpretamos que ya venimos por una finalización, eh, creo que no se estaba compartiendo la pantalla. Sí, vamos a empezar desde el inicio. Ya, creo que ahora sí se está compartiendo la pantalla. Por favor, verifiquen. Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, volvemos acá desde el inicio. Ok, esta es la página que les estaba mencionando, Forex Live. Forexlive.com. Se van a ir a la sección de más o more, en este punto que está acá. Le van a dar clic y se van a ir a Session Graphs. Le dan clic sencillamente a Session Graphs y van a buscar las noticias, la información de este autor. Se llama Using Low. Es esta persona que está acá, ¿no? Un aspecto algo asiático. Le van a dar acá a este botón que decía View More y nosotros aquí podemos ver en esta sección de Market precisamente qué par estuvo liderando en la sección de Europa. ¿Para qué nos interesa saber qué par estuvo liderando la sección de Europa? Nos interesa saberlo porque es muy probable que venga un retroceso en ese par, ¿ok? Si América sale liderando, claro, ¿ok? De todas maneras vamos a ver cómo se comportó ese par. Fíjate que también están cuáles fueron los pares más débiles de esa sesión. Esos pares, como les mencioné, también se pueden trabajar. Pero lo ideal para ir adquiriendo experiencia es trabajar con el par que esté más fuerte en la sesión. ¿De qué se trata esto? Bueno, si imaginemos que hay un par que viene siendo el más fuerte de toda la sesión de Europa,
cuando viene la sesión de América, imaginemos que esta línea vertical es la sesión de América, cuando entran esos traders a operar y haya información y noticia de América, si hay cierto impacto positivo o negativo, el mercado tiende a retroceder y dar una nueva dirección al par. O también puede darnos una especie de consolidación y luego un rebote de continuidad de tendencia del par. Esos dos escenarios son totalmente posibles y dependen de el índice del dólar. Todo realmente gira en base al índice del dólar. Si el índice del dólar se devalúa, el USD GPY, ¿qué le va a ocurrir? Lógicamente va a caer. ¿Ok? Si el dólar se debilita y el GPY se fortalece, ese mercado bajaría. Ahora, si el dólar se fortalece y la libra se mantiene estable o se devalúa o no tiene tantas ganancias como el dólar, el mercado del USD GPY, lógicamente, iría al alza. ¿Ok? Esos son los escenarios. Vamos entonces. Voy a responder aquí una pregunta. Exacto. Lead quiere decir lidera. Leads quiere decir que lidera. Es una palabra en inglés. Recuerda que todo esto está acá en inglés. La puedes traducir también al español. Pero esto es lidera. Y Audi NZD lag quiere decir que se atrasa. O sea, se retrasa en la sesión. Se retrasó en el día. Tiene bajas ganancias. Es lo que significa. Luego por acá también tienen, bueno, información acerca de pares principales, normalmente euro, libre y yen japonés. Es lo que normalmente habla Using Law porque son los pares que normalmente también tienen mayor atención por los traders, ¿no? Entonces, son pares que están buenos para empezar y pues mantenerse también, ¿no? Estudiándolos. Bueno, una vez que ya sabemos esta información, ustedes también pueden leer toda la información de la sesión, del resumen que les da Justinlo y qué es lo que se espera para la siguiente semana. Pues fíjate, ¿no? Estamos esperando comentarios del FOM. Y bueno, acá también pueden leer toda la información que ocurrió de noticias relevantes dentro de la sesión de Europa. ¿Por qué es importante saberlo? Porque no podemos trabajar nosotros en base a incertidumbre. Nosotros tenemos que saber, tenemos que estar informados en noticias, qué es lo que está ocurriendo en esos países para saber qué esperar en el mercado de entre las 8 y las 9 de la mañana. Que es primordial. Bueno, entendiendo eso, que ya sabemos de dónde sacar la información, vemos que este es, pues, lógicamente el índice del dólar. ¿Ok? Listo, Alessandra, no te preocupes. Aquí tenemos el índice del dólar de XY, ¿ok? Y como nosotros, bueno, yo ya tengo este gráfico analizado de días anteriores, obviamente, porque hay que irlo analizando todos los días, ¿no? Precisamente a estas horas, ¿ok? Porque es donde marcan realmente los máximos y los mínimos que está y que va a respetar, ¿ok? Fíjense, aquí un primer día, el 14 de septiembre, vemos que el mercado a partir desde las 7, 8, viene un mercado totalmente bajista por una noticia que ocurrió acá el 14, ¿ok? Que se interpretó de manera bajista durante esa hora, fíjate, de las 8. Luego, el mercado hizo un rebote técnico en este punto, ¿ok? Y fíjate que a qué hora lo hizo. Lo hizo a las 9, justo cuando el mercado, o sea, cuando la sesión, digamos, abre y entra mayor cúmulo de traders acá a operar. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Que el índice del dólar desde este punto empezó a fortalecerse cada vez más y más y más. Fíjate que acá, a partir, si vemos el gráfico, en una hora no tenemos mucha información, sencillamente dos velas, ¿verdad? Necesitamos nosotros ampliar nuestra visión para poder determinar algún tipo de estructura de velas o estructura gráfica que nos indique alguna periodicidad de compra o alguna oportunidad de compra.
Para eso bajamos a temporalidades de 15 y 5 minutos para tener mayor espectro, ¿no? Tener una mayor visión. Entonces, fíjate que acá, de por sí, aquí abajo hay una estructura de finalización de tendencia, ¿ok? Y una señal, una información de entrada al alza. Y fíjate que ya esto ocurre a partir de las 9:30, ¿no? Fíjate cómo el mercado acá a las 9 comienza a frenarse. Estos son martillos que está lanzando con mechas de cansancio vendedor, y el mercado cada vez va volteando, ¿ves? Que el mercado retrocede, aquí el mercado da un intento más bajista, vuelve a retroceder, aquí el mercado intenta nuevamente irse bajista, pero no supera su antiguo pico, vuelve a recuperarse y esta vez cierra en verde, cierra alcista, ¿no? Fíjate que subió hasta este punto, dejó una mecha y su siguiente vela, fíjate que ya en este caso, una gran envolvente, ¿no? Y fíjate que ya luego la decisión, a partir de las 9 de ese mismo día, fue totalmente alcista. Pero fíjate todo lo que le tardó llegar, ¿no? Tardó hasta las 15:30 recuperar nuevamente el punto que en una hora básicamente llegó, ¿no? Fíjate que ya entregó 29 pips, no, 300 pips acá en el índice, ¿ok? En una hora, y los llegó a recuperar, los llegó a recuperar en 5 horas. En 5 horas. Lo que bajó en una hora, lo llegó a recuperar en 5 horas. Entonces, fíjense que también el tiempo de las horas en cuanto se puede recuperar, mover, etcétera, es totalmente relativo. Por eso es que al tipo de operación, como el mercado puede cambiar en cualquier momento, no se sabe realmente cuánto se va a mantener una tendencia vigente. Por eso es que de eso se trata el mercado, ¿no? De analizar en qué momento esos cambios pueden venir para tratar de operar la ruptura y estar pendiente de cuáles son esas horas. Entonces, fíjense que la hora mágica es a partir de las 9. Es decir, nosotros desde las 7 ya tenemos que estar con el mercado estudiando el mercado y esperando que el patrón que nosotros querramos ver se cumpla. Y ya vamos a ver más adelante cómo esperaríamos. Ok, entonces fíjense que vemos entonces el mercado, efectivamente cayó en una hora, ok, y se comenzó a recuperar efectivamente a partir de las 9, ¿no? Cuando abren las sesiones, cuando abren la sesión de América. Fíjate que esta tendencia alcista la pudimos haber, esta operación haber cerrado hasta este punto. ¿Y por qué? Porque fíjate que nosotros debemos de cerrar las operaciones para irnos seguros en los puntos más cercanos a los soportes que haya fracturado. Este es el soporte más cercano que fracturó. Si nosotros entramos en una operación en este punto, deberíamos de cerrarlo en este punto. ¿Ok? Porque es lo que técnicamente debería de respetarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto podría interpretarse, ¿verdad? Como un retroceso que está teniendo esta temporalidad bajista, ¿verdad? Que el mercado llega hasta este punto, es un mercado bueno para que retroceda y vuelva a caer y siga cayendo. Técnicamente aquí debería de esperarse una caída en este punto, en esta zona, a partir de las, sí, desde las 3, desde las 2 de la tarde, vamos a ponerle desde las 2. Debería venir una caída de mercado. ¿Qué pasó? Que eso sí respetó, ¿ok? Sí respetó, y aquí el propio Fibonacci da esa información, dice por qué no se respetó. Fíjate que hubo un rechazo a estos niveles, ¿no? Del retroceso. Fíjate que cada vez fue más rechazo, y acá el mercado a este punto vuelve a rebotar. Esto puede haber ocurrido por algún tipo de noticia, ¿no? Algún tipo de comentario que ocurrió, todo lo que pase con la Fed, todo lo que pase con Jerome Powell, todo lo que pase con algún comentarista importante puede mover los mercados, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, de que lo fundamental, claro que puede alterar lo técnico, ¿ok? De hecho, lo técnico lo que hace es terminar de quitar el ruido una vez que ya tú tienes la información fundamental, y lo técnico ya te va a dar tu entrada, ¿no? Pero ya tú debes tener la orientación, y la orientación viene de lo fundamental. Lo técnico te brinda la entrada, ¿ok? Bueno,
Entonces, fíjate acá, vemos el rechazo también al nivel del soporte que no quiere tenerlo como resistencia, sino como un nuevo soporte. Fíjate que siempre está por encima todo el cuerpo y el mercado vuelve a irse alcista. Pero lo normal era que este mercado cayera. Y para nosotros irnos seguros en esta operación, desde las 9 la mantenemos abierta hasta las 11. Y nosotros aquí cerramos y nos vamos con 15 pips en el bolsillo. ¿Ok? Recuerda que lo normal era que este mercado cayera. Eso fue una irregularidad que hizo que el mercado también se comportara así. Nosotros tenemos que prever ese cambio tan brusco, ¿no? Por eso lo mantenemos todo a los soportes. Entonces, si aquí también se hubiesen tomado este tipo de entradas, aquí más pequeño en 15 minutos, se pudo haber detectado alguna reentrada. Fíjate que si cambiamos esto a gráficos lineales, vemos información alcista, ¿no? O sea, es un doble suelo aquí, obviamente, y un mercado hacia el alza en este punto, ¿no? Ok, entonces, fíjate que así es como se estructura el índice del dólar, o así yo lo tengo estructurado, ¿ok? Ya vamos a ver en referencia a los pares en contra, ¿no? Que es donde ya buscamos operar. Bueno, entonces ya nosotros estamos por este punto del día anterior, ya sabemos que el mercado se encuentra alcista, realmente se encuentra en máximos y está encima, está bordeando un nivel de resistencia máximo que tiene, ¿no? Fíjate que se está moviendo en ese rango, ¿no? Creo que Mine también mostró el rango, ¿no? Que está rebotando desde este punto, que yo lo tengo aquí más arriba en esta zona, realmente esto yo lo interpreto como una especie de ruptura overload, ¿no? Que él agarra, busca liquidez abajo y vuelve a subir, ¿no? Lo mismo pasó acá, él cayó fuertemente de manera irregular y se recompra también muy fuerte y ahí mismo sube, ¿no? Fíjate que no duró ni siquiera la hora allá abajo. Creo que no duró ni siquiera los 15 minutos aquí abajo. No porque precisamente se recompra fuerte, ¿no? Entonces, un overload, ¿no? Overload. Ok. Fíjate que es totalmente válido ese punto, ¿no? Por toda esta zona, totalmente válido. Si nosotros acá, no tengo Fibonacci puesto. Si nosotros entonces sabemos que estamos en un máximo por acá también, lo ideal, así como trazamos un Fibonacci de este punto a este punto, es también, pues lógicamente trazar un Fibonacci desde el máximo que alcanzó, que lo estamos viendo acá con este mechazo de vela roja, lo vamos a bajar hasta el mínimo también que ella obtuvo, que en este punto viene siendo esta zona que está acá, es a partir de las 7. Vamos a estirar esto acá un poco para que se vea solamente las líneas. Vamos a borrar esto. Fíjate, aquí viene entonces a partir de las 7 y nosotros decimos, bueno, el mercado del dólar se encuentra en un mercado bajista. En caso tal de recuperarse, vamos a ver, vamos a seguir viendo una especie de tendencia bajista, que es lo que vamos a intentar buscar, una tendencia bajista en este punto. Y para yo decir que la tendencia es bajista, el mercado debería de oscilar cercano a los 61.80% y los 78.60%. Es decir, si el mercado a mí me respeta esta zona, si el mercado rebote en esta zona, yo voy a seguir estando en una tendencia bajista. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? Porque yo digo que tengo que observar esta zona. Bueno, lo digo pues porque precisamente estoy utilizando el Fibonacci. El Fibonacci a mí me va a dar un punto de retroceso que yo debería estar observando para que el mercado continúe su tendencia escogida, su tendencia principal. ¿Y cuál es la tendencia principal? Pues desde aquí puedo observar que es la bajista, ¿no? Fíjate que el mercado aquí cae fuerte, pasa que se recupera, aquí nuevamente cae fuerte, se está intentando recuperar, ¿no? Intentando recuperar, ¿para qué? Para seguir la tendencia bajista, ¿no? Entonces, por eso veo esta zona, por eso trazo ese Fibonacci de esta manera, del punto máximo al punto mínimo que haya escogido en ese rango de horas, y estoy esperando a las 8, a las 9, a ver qué se forma cercano en mis niveles importantes. ¿Ok? Bueno, fíjate que aquí en este caso, si nosotros bajamos la temporalidad, vamos acá a 15 minutos, fíjate que se forma en estos puntos de Golden Ratio, que se llama este, es un nivel de Golden Ratio,
del 61.80 al 78.60, un ratio de oro, que es un promedio. Nos dice acá que entró en mecha, es decir, en 5 minutos es muy probable que nosotros acá podamos ver cuerpo. ¿Ok? Y en caso tal no veamos cuerpo, veamos más mecha que cuerpo, quiere decir que efectivamente hay un rechazo a las compras. ¿Ok? Hay un rechazo a esa periodicidad alcista. ¿Ok? Y fíjate lo que vemos acá. Si eso es lo que acá arriba interpretamos como mecha, fíjate lo que hay acá. Acá abajo lo que hay es formación bajista. ¿Ok? Este patrón de velas que está acá, este patrón de esta vela verde con esta vela roja y esta vela otra roja envolvente, se denomina estrella de la noche. ¿Ok? Esto es una estrella de la noche. Normalmente se forma en puntos de finalización de tendencia. ¿Ok? Es donde normalmente busca formarse esto. Y lógicamente, si observamos la hora, vemos a qué hora se formó. Bueno, a las 9 nace su vela central, su vela de estilo martillo, ¿ok? Y a las 9:15 su formación de vela envolvente que nos confirma el patrón a este punto del 50%, nos confirma el patrón y nosotros entraríamos en ventas, ¿no? Hasta este punto. Y fíjate que lógicamente volvemos a la teoría que hasta dónde yo debería de tener mi take profit. Bueno, lógicamente el take profit lo debes de tener en el último punto de soporte o resistencia que el mercado haya tenido. Si entramos en ventas en este punto, el punto pues, de profit más cercano viene siendo este nivel de soporte, ¿cierto? Allí es donde colocaríamos nuestro take profit. Si bajamos acá a 5 minutos, vamos a ver que, bueno, fíjate que en la parte alcista que vemos, dejó mecha, y aquí vamos a ver un patrón de doble top o doble techo, fíjate en este punto. Y precisamente ocurre a las 9. Es una información de patrón bajista. Entonces fíjate que a esta hora es muy importante verla y trabajarla, porque es donde hay mayor probabilidad de que los patrones se cumplan, ¿no? Fíjate que hay patrones en muchos sitios, en muchos lados, porque se cumplan bien, que puedan darnos una ganancia significativa por el sencillo hecho de que diversos traders tienen su atención acá, a estas horas, como estamos viendo todos los mismos y todos pues conocemos el mismo idioma, que es el mismo análisis técnico, el chartismo, sí, el chartering, todos nos guiamos por allí y básicamente empujamos el mercado hacia esa dirección. ¿Ok? Entonces, en ese raciocinio es que todos debemos andar. Nosotros todos andamos en ese mismo raciocinio, en ese mismo idioma, lo manejamos. Básicamente va a ser más sencillo operar. Sí, sí tienes que esperar que se forme la estrella de la noche. Fíjate acá. La formación viene con la vela envolvente. Ya acá la formación está completa. Y con la información de acá de 5 minutos del patrón, que ya sabes que aquí hay un doble techo, y aquí viene acompañada de un envolvente en 15 minutos, y aquí tú entras. Y aquí el patrón tú puedes entrar. Acá en este nivel. Acá ya tú entras en ventas. Hasta esta zona. ¿Ok? ¿Cuál es la confluencia? La confluencia es que en 5 minutos en 5 minutos tienes doble top, en 15 minutos tienes estrella de la noche, en 1 hora está confluenciada por una zona de golden ratio y estás encima de una tendencia generalizada bajista. Bajista, bajista, se intentó recuperar, sigue bajista, que intentando rebotar. Fíjate que acá también hay una especie de formación de doble suelo, acá en este punto, que ya se va formando en 1 hora. Pero es lo que ya se está formando ahora. Fíjate que entonces nosotros lógicamente hubiésemos entrado en ventas por este punto, ya acá acercando al siguiente soporte, sencillamente salimos de la operación. Porque fíjate que efectivamente el mercado rebota. No es mentira que el mercado rebota. Por eso es que entramos en esa velocidad de tiempo, en ese rango de horas. Fíjate que esto duró hasta las 10, en este caso, pero este es el índice del dólar. Lo que nosotros debemos interpretar acá en el índice del dólar es conocer en cómo va a salir la vela de las 9.
¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Y si ya aquí nosotros estamos viendo, mejor dicho, en el índice del dólar, una periodicidad bajista, ¿ok? Lo que vamos a hacer es buscar, ¿qué vamos a intentar buscar en GBP y Euro USD y NZD USD? Vamos a intentar buscar las compras, porque si estamos viendo un mercado devaluado, ¿ok? Estamos viendo un mercado devaluado o intentando devaluarse en el dólar, quiere decir que los pares que están en contra van a intentar tener repuntes alcistas, ¿ok? Entonces, si es así, vamos nosotros a seguir estudiando, ¿no? Vemos que la libra, a partir de las 8 del 14 de septiembre también, el mercado se fue bajista y vemos que por acá está intentando recuperarse, ¿ok? Vamos a trazar un Fibonacci, primero que nada, desde este punto alcista hasta este punto bajista, para ver en qué punto, en qué zona de mercado yo me encuentro, ¿ok? Entonces, fíjate que en este momento yo me estoy encontrando que el 15 de septiembre desde las 5 de la mañana en un punto válido para un retroceso fuerte hacia la baja. ¿Okay? Esto es válido para un retroceso fuerte hasta este siguiente soporte. El mercado debió de haber llegado hasta este punto. Y de acá, en caso tal, conseguir liquidez e irse hacia el alza con una formación de doble suelo, ¿no? Doble suelo acá en ese punto. Fíjate que acá no lo forma, pero sin embargo ya yo tengo mi zona marcada. Imaginemos que esto que está acá no ha ocurrido, nada de esto acá ha ocurrido. Estamos acá. Ok, entonces yo estoy cercano en un nivel de un 38%, el mercado puede seguir cayendo. Entonces yo digo, bueno, para que GBP USD caiga hasta este punto y yo pueda entrar aquí en este mercado en venta a partir de las 9, ojo, yo puedo entrar acá al mercado a partir de las 8, 9 en venta y ganarme este espacio, ¿ok? Yo tengo que ver que el USD lidere a partir de 8, 9, que el mercado lidere fuerte y que de todo este impulso hacia la baja. Y claro, aquí a mí me tiene que dar algún tipo de patrón de venta, ¿no? La libra. Que en este caso, fíjate que lo que nos brindó fue, bueno, vamos a cerrar este Fibonacci, ¿ok? Y ya sabemos que esta es la zona importante, ¿ok? Todo este punto que está acá es una zona de quiebre importante. Yo trazo ahora mi Fibonacci para el día de hoy. Este fue el del día de ayer. Para el día de hoy, que viene siendo desde aquí mi punto bajista, ¿no? Las 22 horas, hasta este punto máximo que tuvo 4 de la mañana, en este caso, que fíjate que hasta aquí llega mi 0% y mi 100% está aquí abajo. ¿Y qué busco tomar yo? Bueno, yo digo, vamos a buscar cuál es mi zona importante, Golden Ratio 61.80, 78.60. Ok, si el mercado a mí me llega a entrar con fuerza, o sea, llega a entrar con fuerza desde 38.20%, todo este punto que está acá, y dio por acá información bajista, vendedora, nosotros pudimos haber entrado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no buscamos entrar ni a las 7 ni a las 8. Nosotros a esa hora estamos analizando mercado. Nosotros vamos a entrar al mercado a las 9. Esa es nuestra hora de entrar al mercado, la hora de decisión final, ¿no? Entre 9, 9 y 15, aproximadamente ese es el rango de horas. ¿Ok? ¿Qué ocurre acá? Bueno, aquí analizamos que a partir de las 7 el mercado baja con fuerza y retrocede. Ya yo comienzo a ver los rechazos bajistas, es decir, que el dólar fuerte no viene estando, porque fíjate que cada vez el cuerpo se va perdiendo, el cuerpo de la vela. El cuerpo de la vela cada vez es menor, y las mechas cada vez más largas, las mechas cada vez más largas. ¿Ok? Y fíjate que acá hasta este punto nosotros vemos un rechazo de 61.80%. Y si vemos un rechazo a esa zona, y sabemos que esa es nuestra zona importante para ver los retrocesos, sabemos que aquí posiblemente viene un rebote. Y ya lo estamos sintiendo a partir de las 8. Y si buscamos aquí entre 8 y 9, vemos qué ocurrió en la vela de las 9. Mira, vela de las 9, el mercado cayó rotundamente. Cayó en una sola vela y se recuperó. Entonces, bajamos nosotros a GBP USD,
Sabemos que aquí estamos intentando ya buscar algún tipo de periodicidad de compra, porque al menos vamos a buscar que aquí el mercado, para que se haga realmente bajista, él va a querer formar un doble techo, ¿verdad? Para caer, ¿no? Mira, un pico, segundo pico acá en este punto y era ventas acá en este punto. Fíjate que por ahora no lo es, ¿no? Nos vinimos acá a 15 minutos para buscar nuestra entrada aquí en la parte inferior y vamos a ir buscando la vela de las 9, 9 y 15, fíjate. 8 y 45, acá el mercado cae. Aquí a las 9 el mercado rebota en el 50% del FIBO. 9 y 15, aquí ya el mercado termina de dar una periodicidad alcista. Y esta es una variación también de un patrón alcista. Fíjate que aquí hay, vamos a colocar velas lineales para que lo vean. ¿Ves? Pico descendente. Claro que aquí hay una especie de doble techo, pero igual recuerda que nosotros no prestamos atención a esa hora. Vamos analizando es lo que pueda ocurrir a partir de las 9. Entonces, primer pico descendente, segundo pico descendente no logra superar su pico descendente anterior. Eso es una información alcista. Y ya aquí lo que hacemos es buscar patrones de velas en 5 minutos cercano a esta zona. Fíjate que aquí hay más información compradora. Vamos a colocar velas. Y aquí vemos, bueno, estrella en la mañana. Este punto era válido para compras totalmente. Y aquí una variación de doble suelo. En este punto buscamos líneas nuevamente. ¿Ves? Variación de doble suelo. Con la estrella de la mañana aquí arriba. Todo este era un punto nivel de compra. Toda esta zona. A partir de las 9, 9 y 15. Y hacia el alza. ¿Hasta dónde? Hasta su siguiente nivel de soporte. Lo mismo ocurrió con EURUSD. La única diferencia es que no todos los pares se mueven con la misma fuerza. Todos los pares se mueven igual. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Velas. Vamos a buscar la vela de las 9. Aquí está, ¿no? Mercado efectivamente cayó. Vela de las 9. Aquí donde está la información para compra. Vamos a igualmente trazar el Fibonacci. Trazamos este punto hasta este punto, ¿verdad? Y fíjense cómo el Fibonacci ayuda demasiado para cualquier punto. Fíjate acá, 61.80, 78.60. Esta es la información que nosotros debemos esperar como máximo de que el mercado puede llegar hasta este punto y retroceder. ¿Ok? El mercado llega hasta acá y retrocede para mantener la tendencia bajista. Ok, entonces el mercado nos está cayendo aquí a las 8. Vemos nosotros que hay una posible oportunidad de que el mercado retroceda. Bajamos nosotros en temporalidades más pequeñas. La primera que vemos es en 15 minutos. Fíjate, 8:45 el mercado cae, retrocede el mercado, vela martillo de indecisión con un mechazo bajista, cansancio de comprador. Nuevamente la vela envolvente, entramos en este punto en compras. Desde este punto hasta este punto nosotros pudimos haber mantenido las compras. ¿Y por qué hasta este punto? Fíjate que aquí es donde está el soporte anterior fracturado. Entonces, si yo tomo entrada a este punto, yo debo de cerrarle en este punto. ¿Por qué? Porque esa es la zona válida de resistencia que tiene. Y ella va a querer respetar esa resistencia para mantener su tendencia bajista. Viene siendo a este punto y de este punto ya vuelvo a caer para acá. ¿Ok? Respetando la tendencia bajista. Vamos a colocar aquí gráficos lineales. Alejarnos un poco. Vamos a quitar este Fibonacci para que no se enreden tanto. Ok, esta es la estructura, ¿ves? El mercado acá cae. Este es el soporte. El mercado revienta el soporte. Va a buscar retestear el soporte para convertirlo en resistencia. Lo prueba y continúa cayendo. ¿Ves? Ese es el flujo del mercado. Pero como nosotros estamos buscando en este caso específicamente el trade de las 9, ¿no?, de la sesión, aquí nosotros fácilmente hubiésemos entrado y hubiésemos conseguido al menos unos 10 pips.
A ver. Bueno, en este caso se hubiesen conseguido unos 8 o 10 pips. El mercado ha estado algo lento con este par el día de hoy. ¿Ok? Bueno, ya casi luego de esa periodicidad de tiempo, quieres seguir trabajando las olas del mercado. Aquí, lógicamente, hay toda la acumulación bajista, toda la información de que este es el rebote de de la, de la tendencia y deberías estar buscando entonces las ventas. ¿Dónde está por aquí una oportunidad de ventas? Lógicamente, aquí al final, donde se forma estrella de la noche. Estrella de la noche, 50% de la vela envolvente, y aquí entraríamos en venta. Vendría siendo desde este punto, igualmente hasta este punto. ¿Ok? Pero lo ideal para empezar es irse por lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo. Si vemos NZ de USD y le sacamos el mismo análisis, vamos a conseguirnos lo mismo, miren. Vámonos por acá. Nos encontramos, vámonos para una hora. ¿Ok? Vemos acá a las 9. Vemos que el mercado acá se encontraba en una periodicidad bajista. Que el mercado acá con estrella en la mañana revienta el mercado y lo coloca alcista todo el periodicidad de las 9. Fíjate que nosotros, nuestro take profit acá era este punto, el más cercano. Y el segundo, pues era esta zona. Fíjate que si hubiésemos puesto el segundo, no hubiese llegado. Pero el primero, que está acá, sí hubiese llegado. ¿Sí? Toda esta zona. ¿Cómo se hubiese tomado? Igual, medimos Fibonacci. Fibonacci hasta este punto. ¿Cuál es la zona importante para ver el retroceso? Ya lo hemos conversado, 61.80 al 78.60. Cerramos. Vemos que todo este punto fue lo interesante para comprarlo. Nos vamos a 15 minutos, bajamos temporalidades. 8 y 15, fíjate que acá si colocamos en lineales hay especie de formación, una especie de doble suelo, donde el pico segundo descendente no supera, ¿no? La zona del pico anterior, ¿no? No nos supera hacia la baja y ya es una estructura, una formación alcista. Luego nos pasamos a 5 minutos para ver qué más podemos conseguir, ¿no? Todo es conseguir algún tipo de información cercana a esa zona, ¿no? Y cercana a la hora también. Aquí vemos que efectivamente el mercado cae, entonces esta es la zona de retroceso. Si el mercado se mantiene por encima de este punto, no va a continuar cayendo y yo debería lógicamente estar buscando las compras. Y si sé que a las 9, pues ya veo un mercado devaluado para el dólar, pues voy a buscar las compras, ¿no? En el ZDUSD, en este caso, a partir de las 9, fíjate, en el segundo pico descendente del doble suelo que se forma acá, hay una periodicidad alcista. ¿Ok? Toda una información alcista. Si nos vamos a velas, una estrella de la mañana acá. Esta es la estrella de la mañana más confiable, señores. La que tiene este tipo de cuerpo rojo, este tipo de vela martillo, que nosotros entramos lo más cercano a la formación del martillo, pues, ¿no? A lo envolvente, que viene siendo acá en esta zona. Entramos aquí en compras, todo este punto acá. Y fíjate que todo respetó, todo entró en mi zona, donde el mercado, si no me atraviesa este punto, lógicamente se va a mantener por encima de ese cúmulo de esta zona. ¿Ok? Entonces vamos a ver un par que esté en contra. Por ejemplo, el USD GPY precisamente. Acá, una hora. Ok, vemos que aquí el mercado básicamente está cayendo. Vela de las 7, mercado alcista. Vela de las 8, mercado alcista. Vela de las 9, el mercado baja, ¿no? Claro, lógicamente aquí va a comportarse de manera al revés al anterior, ¿no? Porque aquí tenemos el USD de principal. Y si el USD está de principal y se evalúa, lógicamente aquí se va a evaluar. Si se devalúa a las 9 el índice del dólar, pues aquí también se va a devaluar. Entonces fíjate que si nosotros trazamos FIBO, buscamos por acá vela de las 8, vela de las 9, vemos que corresponde a un intento, ¿no? De retroceso acá en este punto, vela de las 9 acá el mercado cae,
no brindó muchos pips, el target igualmente era hasta el soporte, nos llevó nada más hasta el 23%, y fíjate que si medimos acá, realmente nos dio como sí, 10 pips. El mercado hoy se ha movido muy poco en estos pares. ¿Okay? Si a esto también buscamos bajarle la temporalidad a 15 minutos, vamos viendo formaciones, ¿no? Las formaciones aquí arriba, punto de las 9, que son informaciones bajistas. Fíjate acá nuevamente, 9 y 8.50, 8.45, 9, y aquí a partir de las 9 y 10 ya el mercado se fue hacia la baja. Y esto, aquí lo que hay es un doble techo. Vamos aquí en lineales. ¿Ves? Una variación, doble techo, aquí el mercado hacia la baja y el mercado cae todo este punto, ¿no? Pero claro, dio pocos pips en este caso, muy pocos pips. Lo único que sí dio buenos pips fue Libra. Libra nos dio buenos pips. Y por acá, si venimos acá a una hora, vemos la vela de las 9, USD CAD. Fíjate que aquí 7, 8, a las 9 el mercado cae. ¿Cómo detectar esto? Bueno, lógicamente medimos, es hasta este punto bajista. Esta es la zona importante, 61 en 78. Podemos apreciar. Bajamos a 15 minutos. Quitamos el FIBO. Empezamos a especular por estas zonas. Fíjate que 8:30, 9. Aquí todo esto es información bajista, información cada vez más bajista. 5 minutos acá arriba. Fíjate que desde los 5 minutos, desde las 7:40, 8:50, ya estaba brindando la información bajista. Cada vez toda esta tendencia bajista, fíjate cómo se respetó, ¿no? Y acá es donde ya él termina de darle información a las 9 en punto, en este punto también. Fíjate, 9 en el segundo pico, bajista. Aquí nuevamente da una oportunidad compradora, vendedora, disculpa, para volver a entrar al mercado, y se va con más fuerza ya a partir de las 9:35 en USDCAD. Okay. Y USDCAD también dio buenos pips, ¿no? Muy buenos pips dio. Sí, lo normal es que nos guiamos por 30 pips, realmente. Vamos a ver aquí a una hora. A ver, un segundo. Ok. Y fíjense que el mercado llegó hasta dónde? Hasta su soporte. Todo el mercado siempre se va a buscar sentar en su soporte. Por eso los take profit, dejarlos hasta esas zonas. ¿Okay? Bueno chicos, eso sería todo de parte de Emilia y pues también de mi parte. Nos estaríamos viendo entonces el miércoles que viene, la misma hora. Recuerden que cualquier consulta nos las pueden realizar a nuestros teléfonos. También Emilia les brindó las redes sociales. Aquí yo les voy a dejar mi número de teléfono. En caso tal no sepan de patrones de velas ni patrones gráficos, pueden escribirme. Yo les mando un manual en PDF de velas y pues de patrones más importantes que yo considero, ¿no? Que son lógicamente los estrellas de la noche, estrellas de la mañana, velas de piercing, dark cold covers, las estructuras, ¿no? Importantes, dónde es que tenemos que observarlas, para que ustedes pues puedan guiarse mejor. Bueno chicos, esto sería todo por el día de hoy. Hasta la próxima.